a narrarles la solución y de paso aclaro la duda de su compañero. El problema es una esfera fija de radio B y una esfera que rueda sin deslizar sobre la fija del radio A, que partió desde aquí arriba, desde el punto A, en reposo, y empieza. Cambié un poco la notación, uso el ángulo θ para describir la posición del centro de masa en coordenadas polares de la esfera que rueda, y φ la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Es al revés de como se presentó en el examen. Espero que no los confunda eso. Bueno, en este problema se puede resolver, o lo voy a resolver, considerando una traslación del centro de masa y una rotación alrededor del centro de masa. Y después, como una rotación pura alrededor del eje que pasa por el punto B, que es el punto de contacto, de las dos formas, para mostrarles que se llega a la misma solución. Pongan por favor atención, porque esto les va a servir para si hay alguna duda todavía de cómo se deben de aplicar las restricciones. Bueno, entonces primero, traslación más rotación. Las restricciones que hay en este problema son dos, básicamente. Obviamente que ya se consideró la obvia. La obvia es que la z pues, vale 0, ¿no? El movimiento es en este plano, en el plano XY. Esa es una restricción que ya está considerada de antemano. Las otras dos son, pues, el hecho de que queremos que la rueda, que la esfera se mantenga en contacto sobre la otra esfera. Esa es una restricción. Y que ruede, que no deslice. Entonces, la manera matemática de escribir eso es como está aquí indicado. Si yo considero una traslación del centro de masa de la esfera, entonces la posición del centro de masa de la esfera rodante es B más A, ¿no? B más A. Y entonces la posición radial pues, debe de ser igual a B más A. Es una restricción. R igual a B más A, que se acostumbra a ponerlo de esta manera. Y la condición de rodadura, en este problema de Lagrange, conviene ponerlo, y además siempre es más fácil escribirlo en términos de que uno sabe que cuando hay rodamiento, de que no hay deslizamiento, el punto de contacto de la esfera móvil con respecto a la superficie de la esfera fija está en reposo instantáneo. Eso quiere decir que la velocidad de traslación del centro de masa, que en este caso sería B más A por θ punto, ¿verdad? La del centro de masa, es la traslación, que en este caso es una traslación circular, pues. Esa debe de ser igual a la velocidad de rotación de ese puntito respecto al eje que pasa por el centro de la esfera móvil, que va hacia acá, hacia arriba. Y esa vale, pues, A por φ punto. Vean que considerando así las velocidades, no debemos de preocuparnos de que cuánto cambió la orientación y eso. Es mucho más fácil escribirlo en términos de las velocidades. Entonces, estas son las dos restricciones. La restricción que obliga a que la esfera móvil esté en contacto con la esfera fija y el que no patine. Son las dos restricciones. Ahora, ¿qué es lo que me están preguntando o qué me interesa conocer? Como me preguntan que en dónde se va a desprender la esfera, esta esfera de la esfera fija, pues nosotros sabemos, eso lo debemos de saber, que eso va a depender de la fuerza que hay entre esas dos esferas, la fuerza de contacto que hay entre ellas. Y esa la llamamos la normal. Entonces, la normal está asociada a la restricción de que R sea igual a B más A. Y esa es la que me interesa calcular, porque si me preguntan a qué ángulo o cuándo se va a desprender, pues eso va a suceder cuando la normal
sea igual a 0. Y la debo de calcular la normal en función del ángulo θ, en este caso, para que diga yo, bueno, la normal se anula cuando θ vale tanto. ¿De acuerdo? Entonces, como lo que me interesa es la normal y la fuerza de restricción asociada a esa normal es R igual a B más A, entonces esta restricción la voy a introducir en mi lagrangiana mediante un multiplicador de Lagrange. ¿Sí? No la voy a aplicar para disminuir los grados de libertad porque me interesa la fuerza de restricción. Como no me interesa la fuerza de fricción, que es la que ocasiona que la esfera no patine, esa es una fuerza de fricción estática, no hay deslizamiento. Esa no me interesa por el momento. Entonces, si no me interesa, esa ecuación de restricción que está dada aquí por la ecuación 2, entonces esta la utilizo para disminuir los grados de libertad de mi lagrangiano. ¿Sí? Como me interesa escribir todo en función del ángulo θ, pues entonces en donde aparezca la phi punto en este caso, pues ahí utilizo esta restricción para escribir la phi punto en términos de la θ punto, en la lagrangiana. Bueno, escribo mi lagrangiana previa. Esto de previa, no recuerdo si lo vi en algún libro, muchachos. Eso no lo van a encontrar mucho en los libros. Si alguna vez le dice, ¿qué es eso de la previa? Bueno, es que es una lagrangiana que la puedo escribir más rápido, porque es más fácil escribirlo de esta manera sin considerar las restricciones, y después ya aplico la restricción según lo que me interese. ¿Cuál es la lagrangiana previa? Pues es la energía cinética de traslación del centro de masa, porque recuerden que estoy considerando traslación más rotación. Entonces, es la traslación del centro de masa. En coordenadas polares, pues yo sé que la velocidad al cuadrado es r punto cuadrado más r cuadrada por θ punto cuadrado. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa, más la energía cinética de rotación ahora respecto al centro de masa, del eje que pasa por el centro de masa. Y eso vale un medio del momento de inercia de la esfera respecto a este eje, que es 2/5 de m a cuadrado, multiplicado por la velocidad angular respecto a este eje al cuadrado, phi punto al cuadrado. Es lo que está escrito aquí abajo. Un medio de 2/5 de m a cuadrada por phi punto cuadrado. Y ahora aquí viene el término que tenía preguntas aquí Noé. Menos la energía potencial gravitacional, en este caso es la única que está, el peso. Bueno, recuerden que la energía potencial gravitacional no depende de dónde elija yo el nivel 0 de energía potencial gravitacional, pero es conveniente elegir en dónde la puedo medir de manera más sencilla. Y aquí pues hay varios candidatos. Está el eje X aquí abajo. Está el punto A aquí arriba. Acá sería otro candidato. Y el punto B, o sea, así. Recuerden que la energía potencial, como estamos en gravedad constante, pues es mg por el desnivel de donde yo elija el nivel 0 de energía potencial. Entonces, esos son los tres candidatos. ¿Podría haber otro? Pues sí, hay una infinidad. Pues, lo puede poner donde sea lo puede poner. Bueno, pero aquí surge la pregunta de su compañero. Yo puse que la energía potencial es, aquí voy, menos mgr coseno de θ. R, recuerden que es la posición del centro de masa. Pues aquí sería mgr coseno de θ sería esta altura. ¿Sí? Aquí no va a haber ningún problema todo. Es esta altura. Es mgr coseno de θ. Aquí todavía no surge la duda de su compañero. Lo vemos más adelante. Es en el otro caso. ¿Están de acuerdo? No, aquí estás de acuerdo que la energía potencial, si tomo el nivel 0 aquí abajo, es mgr, porque r es la posición del centro de masa por el coseno de θ. Sí, debido a la libertad de movimiento de la esfera, porque todavía no se está considerando la restricción, puede estar en cualquier lado y ahí por eso usamos R. Sí, donde hay alguna preguntita es cuando elija yo la otra parte, pero ya llegaremos. Aquí sí. Todavía no hay mucha duda.
es menos mgr coseno de teta, porque si elijo aquí el nivel 0, es positivo el potencial, pero la lagrangiana es energía cinética menos potencial, por eso aparece el menos. Menos mgr coseno de teta, más lambda por r menos la restricción, que es b menos a, es lo que está escrito aquí, se pone acá. Entonces, observen aquí, pues, esta es la previa, pues, ahí está. Esta no es la lagrangiana, ¿cómo llamar? De verdadera o de algún modo, porque aquí aparece todavía la phi punto. Pero aquí es donde utilizo esta restricción para escribir la phi punto en términos de teta. Entonces, la phi punto al cuadrado va a ser b más a al cuadrado entre a cuadrada por teta punto al cuadrado. Cuando pongo eso, me queda nada más los dos se cancelan, queda un quinto de m. Aquí se va a cancelar, va a quedar al poner phi punto al cuadrado, se va a ir la a cuadrada y les va a quedar nada más b, a más b al cuadrado por teta punto al cuadrado. Y lo demás queda igual. ¿Está claro para todos este paso de aquí para acá? Vean, como lo que me interesa es la normal, entonces meto un multiplicador de Lagrange por la restricción asociada a la normal. Como no me interesa por el momento la fuerza de restricción de la rodadura, entonces esa restricción la utilizo para disminuir los grados de libertad. La phi punto la escribo en términos de la teta punto a partir de esta restricción. Entonces ya me queda esta lagrangiana, y esta es la lagrangiana correcta. Esta ya depende de R y de teta. Déjenme decirles en este momento que ciertamente que algunos de ustedes en los exámenes, no nada más en el pasado, cometen errores luego desde por aquí, digamos. Puede haber errores por acá. Y yo los castigo, y créanme que no lo hago con el afán de que aquí, de molestarlos, no, es todo lo contrario. Si yo no les quito puntos por errores que cometen, pues no van a aprender, muchachos. No van a ponerle cuidado. Yo lo que hago es los castigo con puntos porque de alguna manera los quiero obligar a que hagan bien las cosas. No lo hago de mala fe, créanmelo. Es la única manera en que los puede uno obligar a que las cosas las tienen que hacer de manera correcta. Me puedo equivocar en la evaluación de cuántos puntos les voy a quitar. Es difícil, trato de hacerlo de manera justa para todos. Si me llego a equivocar, no es con ninguna intención, al contrario. Bueno, continúo. Está claro, pues ya esta lagrangiana, vean que nada más depende de R y de teta. ¿Sí? Ahí está. Bueno, se calculan las ecuaciones. Parcial de L respecto a R punto, pues es rápido. MR punto, nada más aparece el R punto acá. La parcial de L respecto a R está aquí y está acá, ¿no? Y acá. Aquí el 2 se va, MR teta punto cuadrado menos mg coseno de teta más lambda. Acá está. Luego es la derivada respecto al tiempo de Aquí omití el paso, pero hay que hacer bien esta derivada. Luego se equivocan a la hora de derivar respecto al tiempo esta función. Tienen que aplicar regla de la cadena y el producto aquí de dos funciones, la R y la teta punto al cuadrado. Bueno, cuando hacen esa derivada... Sí, dime. Es la derivada, pero de la ecuación de arriba. Perdón, sí, estoy mal. Sí. Es la de arriba, sí, gracias, Noé. Es esta. Es MR 2 puntos, no nada más. Estoy hablando de más. Entonces, me queda MR 2 puntos menos esta. Es que en el otro caso es donde me adelanté. Menos esta, ya me queda lo que está aquí. Más igual a 0. Entonces, ya esta ecuación es importante, es la primera ecuación. Vean que aquí
No se ha sustituido la restricción todavía. Es hasta que tenga yo las dos ecuaciones. Luego calculo la otra, que es a dónde iba. Acá está la parcial de respecto a teta punto. Ya tienen la L. Me resulta esto, es una derivada sencilla. Y la parcial de respecto a teta, que es esta. ¿Sí? Aquí sí está hecho. Derivan esta respecto al tiempo, esta, que me adelanté. O sea, y hay que hacerlo con cuidado, porque es derivada total respecto al tiempo. Entonces, vean, de esto es 2mr punto por teta punto, más, y luego es el producto, ¿no? mr cuadrada por teta 2 puntos. Acá está, aquí ya cancelé la más, el 2 queda 2 quintos de MAB cuadrada por teta 2 puntos, menos ¿no? Igual a 0. Ahí está. Cancelé la masa que aparece en todos los términos, por eso ya no se escribió. Ahí está. Y ya que tengo estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones de movimiento diferenciales, la 4 y la 5, que están acá, hasta este momento es cuando se sustituye la restricción. ¿Cuál restricción? La de contacto, la 1, esta. Esta ya la sustituimos para disminuir los grados de libertad. Ahora sustituyo esta. Hasta este momento, hasta que tengo las ecuaciones. Entonces, R es igual a B más A, que es constante. Y entonces, al ser constante, la 4 y la 5, se va a cancelar. Y aquí les va a quedar menos M A más B por teta punto cuadrado, más MG coseno teta menos lambda. Y la otra, pues se cancela y aquí les va a quedar B más A al cuadrado por teta 2 puntos, más 2 quintos, van a ser 7 quintos, menos G por A más B seno de teta. Cuando reduce uno de esas dos, les quedan las 6 y las 7. En las 6 y las 7 ya sustituyeron R igual a B más A en las ecuaciones 4 y 5, y ya les quedan estas. Esas deben de estar bien escritas, bien escritas. Bueno, para conocer la normal necesito la lambda, multiplicador de Lagrange, pero eso depende de teta punto, que está acá, y esa no la conozco todavía, pero la puedo calcular integrando la ecuación 7 respecto al tiempo. Ya lo han hecho ustedes varias veces, pasan para el otro lado, aplican aquí que teta 2 puntos es la derivada de teta punto respecto a teta por de teta punto, y integran respecto al tiempo. En este momento de poner de que se integran las ecuaciones, recuerden, pues a la hora de integrar, de resolver la ecuación aquí en una integración, es donde se consideran las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Pues me voy al enunciado del problema, lo leo, sobre una esfera fija completamente rugosa, partiendo del reposo, de un punto A. Aquí modifiqué la redacción para hacerlo más claro. Entonces aquí es la condición inicial. Estaba aquí, cuando teta vale 0, estaba en reposo. Entonces ahí eso es lo que me hace única la solución, las condiciones iniciales. Entonces aquí, en t igual a 0, teta punto vale 0, porque está en reposo, hasta una teta punto arbitrario, y aquí desde teta igual a 0 hasta teta, un ángulo arbitrario. Hacen la integral y obtienen teta punto al cuadrado. Está acá. Es la velocidad angular del centro de masa en función del ángulo. ¿Qué significa físicamente aquí? ¿Qué es lo que está contenido? Les pregunto. En la ecuación 8. Físicamente, ¿qué es que me dice? Sería bueno, ¿qué tan rápido varía el centro de masa respecto del sistema de referencia que usted ancló, ¿no? El ángulo. Ajá. Sí, pero es más importante esta ecuación. Se los he dicho. ¿Alguien más? Pues de ahí lo único que se me ocurre para hacer es que
conforme va aumentando el ángulo, la velocidad va aumentando también. Sí, pero la pregunta a lo mejor no la estoy haciendo bien. Esta ecuación tiene un significado físico. Es la conservación de la energía. Esto que está aquí escrito lo pueden obtener fácilmente de la conservación de la energía. Si ustedes toman la lagrangiana, esta, pero aquí le ponen R igual a B más A, o sea que quede más sencillita, no me interesa la restricción. Esa ecuación aquí es, la lagrangiana es T menos B, ¿no? La energía es T más B. Si ponen T más B y ponen la constante, que en este caso es MGA o MG, o sea, obtienen esta ecuación. Pues es lo que es. Cuando uno integra la ecuación de Newton, pues ¿qué es lo que hemos obtenido en la teoría de manera general? La conservación de la energía. Si aquí multiplican por un medio de la masa y por la B, aquí está la conservación de la energía. Háganlo de ejercicio, háganlo. Pongan, pues rápido se pone, pongan. ¿Cuál es la energía potencial aquí arriba? Pues pongan la energía, aquí abajo pongan el cero de energía potencial. La energía mecánica vale, pues solamente es potencial, que valdría mg por B más A, ¿no? Energía potencial, la energía mecánica. Entonces, mg por B más A, póngale por ahí, mg por B más A va a ser igual a la energía mecánica en este punto, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería, pero ahí todavía está en contacto, o sea, sería A más B o B más A por teta punto al cuadrado. Esa es la velocidad del centro de masa, más un medio de 2/5 del momento de inercia, ma cuadrada, por phi punto al cuadrado, más, y luego va la energía potencial, que sería mg por B más A, mg por B más A, por el coseno de teta. Si eso lo copiaron, y si luego sustituyen la phi punto de acá, y la ponen en esa expresión que les acabo de dictar, de ahí van a obtener el teta punto cuadrado, ya simplificando. De ahí les debe de salir. ¿Dónde estás? Les debe salir esto. Es la conservación de la energía mecánica. Lo vimos en la teoría y aquí está, y lo hemos visto, se los he recalcado en otros problemas. Es la conservación de la energía mecánica. Bueno, ya les recordé. Ya que tengo teta punto al cuadrado, como lo que me interesa es lambda, pues eso está en esta ecuación, en la 6. Entonces pongo aquí el teta punto al cuadrado y simplifico, y la lambda resulta ser la ecuación 9 que está acá. ¿Cuánto vale la fuerza de restricción? Ya lo vi en la teoría. Es el multiplicador de Lagrange por la parcial respecto a R, porque es la variable, de la restricción de R menos B más A. Eso vale 1, ¿no? La parcial nada más vale 1. Entonces, la fuerza normal es lambda, que es la que se calculó acá. Entonces, esta es la normal. ¿Dónde se desprenderá? Pues cuando la normal se anule. Haciendo esto igual a 0, se va el mg, se va el 7, se va el 7. Y resulta que el coseno de teta es 10 entre 17. El ángulo es el coseno a la menos 1 de esto. De 10 a la menos 17. Bueno, pues ya este fue un repaso, porque esto ya lo habíamos visto con la esfera que rueda en una esquina. Es prácticamente el mismo problema. Esto fue considerando una traslación del centro de masa más una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa.
Pero también puedo describir el movimiento como una rotación pura, le llamo yo, alrededor del punto de contacto. ¿Por qué? Porque el punto de contacto es un punto inercial, porque está en reposo instantáneo. Entonces ahí puedo poner un eje. Y entonces el movimiento de esta esfera, que es una traslación más una rotación, se puede ver como si eso estuviera en ese instante nada más girando, pero respecto a este eje. Nada más, eso ya se probó en la teoría. Repasen ahí la teoría si no les queda claro. Además, la velocidad angular respecto al eje que pasa por el centro, que es phi punto, también es la velocidad angular respecto al punto de contacto. Se demostró en la teoría. Hay varias maneras de demostrarlo. Yo lo hice de la forma en que está ahí, pero hay más maneras de hacerlo. Vean los libros. No depende de dónde. Me interesa porque sé que este punto está en reposo instantáneo. Bueno, entonces ahora veamos cómo se plantea el problema considerando una rotación pura. Entonces, ahí está. Ahora, considerando una rotación alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto B. Entonces, aquí la condición de restricción de contacto entre las dos esferas es R menos A. ¿Sí? Ahora estamos acá. Estamos en el punto B. Ahí pongo mi eje. En el punto B. Ahí está mi eje. Entonces, ¿cuál es la restricción que obliga a que la esfera esté en contacto aquí con la otra esfera? Pues que su posición de su centro de masa, la R, valga A. Ven que es diferente a esta que está aquí. Ahora es R igual a A. Esa es la restricción. Entonces, bueno, me voy. Esa es la restricción. R menos A. Y ahora la lagrangiana, ¿cuál es? La previa. Pues como es rotación pura, pues va a ser un medio del momento de inercia, pero respecto al punto B. Respecto al punto B. Al punto de contacto. Es el momento de inercia respecto a este punto. Pero vamos a ver cuál es. En los libros me ponen o conozco, no tienen por qué calcular. Los momentos de inercia no me los tienen que calcular en los exámenes. Los pueden dar por conocidos. Bueno, pero ahora necesito el momento de inercia respecto a un eje que pasa por B. Y yo sé que el momento de inercia de una esfera, pero respecto a un eje que pasa por su centro de masa, es 2/5 de la masa por el radio del cuerpo al cuadrado, 2/5 de m al cuadrado. Y yo lo quiero respecto al punto B. Entonces el teorema de ejes paralelos me dice que el momento de inercia respecto a este eje que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa es el momento de inercia respecto a este eje que es 2/5 de m al cuadrado más la masa del cuerpo por la separación de los ejes al cuadrado. Nada más que la separación de los ejes al cuadrado no es A cuadrada. Porque como ahora me interesa la restricción asociada, la normal que está asociada a esa restricción, la separación es R. Entonces eso es lo que se pone ahí, que también es donde se equivocan mucho. Entonces en el teorema de ejes paralelos es un medio de 2/5 de m al cuadrado más m a r cuadrada. Por phi punto al cuadrado, vean, es phi punto, que es la velocidad angular respecto al eje que pasa por B, que es el mismo que respecto al eje que pasa por el centro de masa. Entonces ahí está. Menos, y aquí es donde viene la pregunta de Noé, menos, si se fijan aquí, a ver si no me equivoqué, no, aquí la R que estoy usando acá es la posición del centro de masa desde el punto de contacto, no es la misma R de allá arriba, ¿sí? Es mgr coseno de teta. Pero si se fijan, está medido desde el punto de contacto, que es el que está en reposo. Entonces aquí fue donde me cuestionó Noé, es acá, R. Y me decías, Noé, que por qué no era
por el coseno de teta, creo, ¿no? ¿Me decías? No era de por qué no se considera también la altura correspondiente a B, Ah, sí, coseno de teta. cuando se toma desde aquí, ¿no? Cuando se Ajá, toma desde la base. sí. Sí, porque tú decías aquí, pues debe de ser B coseno de teta, ¿no? Sí, porque si no, si se toma como R coseno de teta, creo que Ya no nuestro sale. punto de potencial cero andaría moviéndose. Pero no se debe de hacer eso por lo siguiente. Este punto B está en reposo. Está en reposo. Entonces, tú no puedes considerar que la posición del punto de contacto, que es donde estoy poniendo ahorita mi eje, valga B coseno de teta, porque entonces dependería del ángulo teta. Y no. En todo caso, pues llámale como gustes, pero este punto está fijo. Entonces debe ser B, seno de este ángulo, lo que sea, pero ese ángulo está fijo. Si le pones teta, no, porque ese teta está variando. Entonces, por eso es que no se considera y nada más se queda pues el pedacito aquí, que sería R por el coseno de teta, ¿no? Es decir, por alternos internos. No se debe de poner el B coseno de teta, porque este punto lo estoy considerando fijo. Si le pones que es B teta, pues no, ya no estuvo fijo, porque la teta está variando. Esa es la razón por la cual no va. Sí. ¿Sí? Y fíjense que, bueno, ya tiré las hojas. Ah, no, acá está. Ah, miren, qué casualidad, aquí lo tengo. Fui a mis notas. Se los presento para que lo vean. ¿Cómo le hago aquí? Ah, dejo de presentar, de tener la presentación. Y le quitamos acá. Miren, este es mi problema que tenía. A ver si se ve. Y si alcanzan a leer ahí, dice, importante, en este caso la energía potencial debe tomarse cero en el punto de contacto. No sé si lo alcancen a leer. Sí, profesor. Bueno, entonces cuando me preguntó esto Noé, su compañero, pues fui a ver mi problema y dije, esto ya me había yo percatado de esto. Dije, ¿y ahora por qué? Y entonces ya me puse a recordar, ya lo pasé en Word y ya me convencí de que no se puede poner lo que les acabo de decir ahorita, porque ese punto está fijo. Y si le ponemos que es B coseno de teta, pues ya no estuvo fijo porque la teta está variando. Me regreso al problema. Bueno, aclarado ya eso, Noé y los demás. Sí, profesor. Entonces, para el punto de potencial cero, en este caso del gravitacional, basta con que el punto que consideremos esté en reposo instantáneo, ¿no? Sí, sí, Ya. en esa descripción el punto de contacto está en reposo instantáneo y ahí ponemos nuestro eje. Y la energía Sí. potencial es esta, está bien, nada más que hay que tomarlo desde un punto que esté fijo fijo pues. Si le ponemos bueno, ya lo expliqué, ¿no? Tu duda que tenías. Entonces, vean, esta es la lagrangiana. Ya ya que tiene, como esta fue la previa, ahora otra vez hacen lo mismo. La phi punto al cuadrado la sustituyen por esto que está acá, con la restricción, ¿no? La ponen en función de la teta punto. Y ya esta es la lagrangiana. Aquí no está simplificada. Bueno, yo creo que nos puede simplificar más. Acá está, ya. Depende de teta y de R. Calculan las ecuaciones. Resultan estas dos. Aquí no puse las derivadas, pero está bien hecho, ya lo chequé varias veces. Están. Y ya que tengo estas ecuaciones,
estas. Aplico la restricción. ¿Cuál restricción? La R igual a A, o sea que es constante. Entonces simplifica mucho, las R's puntitos se van, ¿no? ¿Dónde voy? Aquí. Este se va, este término se va. Y les queda este, y ya simplificando, y con R igual A cuadrada y A cuadrada se va. Y 2 quintos más 5 quintos les da 7 quintos de B más al cuadrado. Vean que no son iguales las ecuaciones a las de ahí arriba. Creo que no son iguales. No, sí salen iguales. 15 y 16. No son iguales. Y ya lo que sigue es similar. Integran esta para calcular teta punto. Acá. Las condiciones iniciales. Y sí debe ser igual. La teta punto, la 17, véanla ahí. 10GA entre 7B más A. A ver si es igual. Debe ser igual a la teta punto. Debe ser la misma porque es la velocidad angular. Acá está. Es la misma, ¿no? 10G sobre 7B más A por 1 menos coseno de teta. Y es que A está bien, la misma. Y ya lo que sigue es igual, ¿no? Sustituyen la lambda que está acá. Y ya calculan la lambda, que es la misma de ahí arriba. Y ya sale el mismo resultado. Entonces vean que las dos descripciones obviamente tienen que dar el mismo resultado. Pero lo que quiero que comprendan es que no es que nada más esté girando en el segundo procedimiento y en el primero se traslade y gire, no. La descripción. Esa se traslada y gira, nada más que la descripción la hago de diferente manera. Ya expliqué eso en movimiento de un disco en un plano, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí describí, ya no lo voy a poner porque es regresarse, pero ahí lo expliqué bien qué significa la rotación pura y el eje instantáneo de rotación. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya quedó claro, aquí fue un repaso pues del cuerpo rígido con ecuaciones de Lagrange. ¿Cómo le haríamos, por ejemplo? Dime. Bueno, es que cuando yo intenté, bueno, cuando yo hice ese problema, igual considerando una rotación pura únicamente, sí. En la lagrangiana, maestro, en vez de considerar en vez de considerar el phi punto al cuadrado, bueno, como yo me lo estoy imaginando como el ángulo teta, esa línea que une como al centro de la esfera grandota, con el centro de masa. Sí. Como que, bueno, yo me lo estaba imaginando como el ejercicio que usted había hecho de la esquina. Entonces, según yo ahí, bueno, ahí también lo hice, pero en vez de considerar el phi, o sea, consideré únicamente la variación del centro de masa, pero respecto al ángulo teta, y igual llego al mismo resultado. No entendí, Mario, lo que me dijiste. No entiendo lo que me dijiste. Bueno, aquí, la Lagrange, no entiendo, o sea. Mire, imagínenselo así. Si ponemos ese sistema en el punto de contacto, así, el que usted tiene, el YX, sí. El ángulo teta es exactamente el mismo, ¿no? Para, si lo pone ahí como, ¿cómo decirlo? Con la línea que une con el centro de masa. Ajá. ¿Sí? Ajá, entonces sería, o sea, la velocidad angular de la esferita sería igual teta punto. No. En la rotación pura alrededor del eje B, la velocidad angular es phi punto. Nada tiene que ver teta, porque está fijo el eje aquí. Aquí está fijo el eje. Está fijo. Ajá. Si tú pones aquí los ejes, como dices, el X y el Y, pues lo puedes poner. Y la orientación del centro de masa, tú dices que sería teta, poniendo aquí. Y que sí. Esa sería la velocidad angular. Sí. No, porque teta aquí está jugando otra función.
Cuando tú cambies aquí el ángulo θ, pues es la que te está describiendo el movimiento angular de esta esfera, es el ángulo φ. No, es el ángulo θ. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en el punto B, no veríamos, o sea, nosotros desde ese punto B no veríamos cómo se va trasladando el centro de masa a un ángulo θ. Pues no, porque si tú estás aquí, todo lo demás no existe. Aquí está tu eje, y tú lo que estás viendo es cómo están girando las partículas de esta esfera. No te interesa lo que está acá. Está fijo, lo demás está fijo respecto a ti, en ese instante, porque es instantáneo. Ok. Sí, aquí es el ángulo φ el importante, María. Aquí. Y la velocidad angular de este cuerpo respecto a este eje es la misma que respecto a un eje que pase por B, porque este está en reposo instantáneo. Eso es muy importante. Si hubiera aquí deslizamiento ya no sirve, ya no, y se puede hacer, pero eso es harina de otro costal. Aquí nada más considérenlo así. Ahora les pregunto, ¿cómo le harían ustedes si me preguntan, oiga, lo que me interesa saber es cuál es la fuerza de fricción? ¿Cómo le harían? La de fricción estática. Pues ahora cambiando las restricciones, pero ahora en lugar de A phi punto igual a B más A z punto, sería Esta. R phi punto. Sí, R phi punto igual a B más R z punto, creo. No, ahora lo que harían sería lo siguiente. En esta lagrangiana, como no me interesa la normal, entonces la R la hago igual a B más A. Y aquí le pongo, se hace 0, B más A por θ punto al cuadrado, aquí B más A, y esta no va. Pero la meto un multiplicador de Lagrange, lambda, por esta restricción, pero sin los puntitos. Porque todavía no les enseñé cómo calcular a la lagrangiana con un multiplicador de Lagrange que dependa de las velocidades. Pero como esta ecuación es integrable, y eso equivale a quitar los puntitos, entonces le quito los puntitos y meto esta lambda con esta restricción. Y eso me va a permitir calcular la fuerza de fricción estática. Eso háganlo. Si ustedes lo hacen como un ejercicio, y van a notar que no les va a dar la fuerza de fricción, les va a dar la torca de la fuerza de fricción, que es la que produce el movimiento rotacional. Sin embargo, si lo hacen por Newton, sí les va a dar la fuerza de fricción. Nada más difiere en el radio de la esfera. En el caso de Lagrange, van a obtener A por la fuerza de fricción, o sea, la torca, y con Newton obtienen directamente la fuerza de fricción, y ahí tendrían que preguntarme por qué pasó eso, pero para eso tendrían que hacerlo como un ejercicio. Calcular la fuerza de fricción en lugar de la normal. Y un problema un poquito más latoso sería calcular las dos al mismo tiempo, con dos multiplicadores de Lagrange. Se hace más engorroso el problema, pero se puede hacer. Pero bueno, eso ya vamos a dejar por la paz esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a... No, parece ser que no. Bueno, vamos a continuar con la teoría. Empezamos a ver el problema de dos cuerpos. Ya les pasé esta parte de las notas. Tienen ahí en Classroom. Rápidamente nada más les digo los resultados importantes. Lo que importa en este problema es la posición relativa de una partícula respecto a la otra.
Y por lo tanto, como inicialmente partimos midiendo las posiciones de estos dos cuerpos que estoy analizando su movimiento desde un sistema inercial, que eso involucraría un tercer cuerpo, pues en los primeros pasos fue expresar esas posiciones en términos de la posición relativa de la R que está aquí. R1 y R2 son las coordenadas de posición de los dos cuerpos con respecto a un sistema que no está ahí especificado. Y como nada más quiero trabajar con dos cuerpos, pues me tengo que sacudir de alguna manera el tercer cuerpo. Y para ello bastaría con que exprese yo estas posiciones en términos de la posición relativa y del centro de masa, que es el que aparece. Fue lo que primero se hizo. Con las ROS se van a denotar las posiciones de los cuerpos, pero respecto al centro de masa. Aquí la figura no está bien, aquí sería ρ1 y aquí sería ρ2 en esta notación. La R mayúscula es la posición del centro de masa y R1 y R2 son las posiciones de las partículas, pero respecto a un sistema inercial. Bueno, entonces acá está la expresión para la posición del centro de masa. Además sabemos que en el centro de masa se cumple esto que está aquí. La cantidad, el centro de masa no se mueve, pues, entonces tengo esta relación. Y utilizando eso, logro escribir la posición de la partícula 1 en el sistema centro de masa en función del vector posición relativa de las dos partículas. ρ1 y ρ2, que está acá, son estas dos. Y después escribo las posiciones de las dos partículas medidas en el sistema absoluto, el inercial, que están aquí, R1 y R2. Pues ya las escribí aquí en términos de la posición relativa y de la posición del centro de masa. Entonces ahora escribo la lagrangiana. La lagrangiana pues va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado desde el sistema inercial que tenemos, más la energía cinética de la otra partícula, y estoy suponiendo que el potencial de estas dos partículas nada más depende de la separación de las partículas, o sea, del vector posición relativa, que está aquí. Eso lo voy a llamar simplemente R, nada más. Y ya teniendo estos resultados, los 7 que están aquí, y al sustituirlos acá y simplificar, logro escribir la lagrangiana en términos de la velocidad del centro de masa y de las energías cinéticas, pero con respecto al centro de masa. Y aquí les vuelvo a decir, se los dije, cuando vimos esto, este resultado ya lo tenemos desde que vimos sistemas de partículas. La energía cinética de un sistema de partículas se puede expresar como la energía cinética del centro de masa, como si toda la masa estuviera concentrada ahí, que en este caso es M1 más M2, más las energías cinéticas, pero con respecto al centro de masa. Este resultado lo obtuvimos antes y se los advertí en aquel tiempo. Este resultado lo vamos a utilizar para sistemas de dos partículas y ya no lo voy a demostrar, lo voy a poner. Bueno, ya lo demostré otra vez, pero esto ya se había hecho. Podríamos haber partido desde aquí y decir, ya sabemos que la energía cinética de un sistema de partículas, en este caso el sistema consta de dos partículas, lo puedo escribir como la energía cinética de la masa del sistema, que en este caso es M1 más M2, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la suma de las energías cinéticas, pero con respecto al centro de masa. Ya, me hubiera ahorrado todo lo anterior. Menos B de R. Ahí está la lagrangiana. Pero aquí, aquí estas expresiones, de aquí la ρ1 punto y la ρ2 punto, que están escritas acá, aquí, ρ1 y ρ2, las derivo respecto al tiempo, nada más es ponerle puntitos a la ρ y a la r, a la ρ y a la r,
Y entonces la lagrangiana me queda todavía más simple. Me queda este es un medio de la suma de las masas, aquí está, más r punto al cuadrado, más. Y cuando hace uno esa sustitución que les acabo de decir y reduce 1, les queda que eso es un medio de m, donde está m, es la masa reducida, que aquí está definida, por r punto al cuadrado. Y esta lagrangiana es la importante. Vean a dónde se ha reducido el problema de dos cuerpos. Es la lagrangiana aquí está, pues de una energía cinética que es la masa total de las dos partículas por el centro de masa al cuadrado, más la energía cinética de la masa reducida por la velocidad relativa al cuadrado menos el potencial. Bueno, aquí nos damos cuenta que en esta lagrangiana no aparecen las coordenadas del centro de masa. Vean, está la R mayúscula punto. Ahí están sus velocidades, ¿no? Del centro de masa. Pero no aparece la R mayúscula en ningún lado. O sea, no aparecen las coordenadas del centro de masa. Por lo tanto, cuando uno calcule las ecuaciones de movimiento, la parcial de la lagrangiana respecto a las coordenadas del centro de masa son 0. Y por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L respecto a R punto mayúscula, eso va a ser 0. Y por lo tanto, la parcial de L respecto a R punto mayúscula pues es constante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la R punto va a ser constante. Entonces lo que estoy obteniendo ya aquí es que en el movimiento de estas dos partículas que están interactuando, su centro de masa se mueve a velocidad constante. Puede estar en reposo. Si las condiciones son tales que esté en reposo, pues permanece en reposo. Y si se está moviendo de alguna manera, pues se mueve en línea recta y a velocidad constante. El centro de masa. Por lo tanto, pues me puedo olvidar de esto. Ya sé que el centro de masa se mueve en una línea recta a velocidad constante y me quedo nada más con la otra parte. Entonces, el problema lo he reducido al problema de un cuerpo que tiene la masa, que es la masa reducida de las dos partículas, por la velocidad relativa de esas partículas al cuadrado, menos, y vean que el potencial de interacción no cambió, ese sigue siendo el mismo. Entonces el problema de dos cuerpos lo he reducido al problema de un cuerpo que no existe físicamente, ¿sí? Pero cuando yo resuelvo este problema, yo ya sé cómo están relacionadas las ρ1s. Acá está la ρ1 y la ρ2 en términos de R, que es la que ya voy a resolver. Y luego, si quiero todavía saber de alguna manera si tengo por ahí un sistema de referencia, pues ya conozco la R1 y la R2. Y todo me puedo regresar. ¿Cómo se vería el movimiento de estas dos partículas? Pues miren, supongamos que la masa 2 es mucho más grande que la masa M1. Entonces, cuando eso pasa, la masa reducida es muy aproximadamente igual a la masa de la más pequeña, por eso se le llama reducida. Vean que aquí están los inversos. Entonces la M, esta sin índice, se parece más a la más pequeña de estas dos, porque son los inversos, ¿sí? Y aquí ya está demostrado. Entonces, si M2 es mucho mayor que M1, la M es M1. Y después les mostré, bueno, aquí ya está la lagrangiana que quedamos. Y para ejemplificar cómo se ve esto, les dije, vamos a demostrar más adelante que en este problema de dos cuerpos, una posible trayectoria es una elipse. Vamos a ver más adelantito. Entonces, la elipse más grande que está aquí es la que me resultaría en este problema, el de la masa reducida. Esta mu que está acá es la m reducida, que tengo que corregir todo eso, borrarle aquí y ponerle m. Es la masa reducida.
El centro de masa está aquí, de estas dos partículas. Aquí está la masa reducida, aquí está. Bueno, las masas M1 y M2 van a estar aquí y acá, y van a estar en relación inversa. Este punto me da el centro de masa, y aquí el centro de masa o está en reposo o se mueve en esta línea, por ejemplo, en esta línea a velocidad constante. Si está en reposo, está acá, ¿sí? Pero vean, ¿cómo está relacionada la R que va desde el centro de masa hasta la mu, hasta la masa reducida? ¿Cómo está relacionada con las otras, con la R1 y R2? Pues eso son las primeras ecuaciones que obtuvimos por aquí. Acá están. Acá están. R1 y R2. La R, pues ya, nos ponemos ahí y esa vale 0 y me queda. Una vez que conozco R, conozco R1. Una vez que conozco R, conozco R2. Y vean aquí cómo están las masas. Más va a depender de constantes, pero van a ser proporcionales por una constante nada más. Y van a tener signos cambiados. Una está con menos y aquí está con más. Entonces, en la figura, eso que les acabo de mostrar corresponde aquí. Por ejemplo, la M1 es esta su R1. Y la R2 es de aquí para acá, que es más pequeñita. Y la teórica que está acá, está hasta acá. En el problema que estamos resolviendo, supongan ustedes que esta se está moviendo para allá, para lo mismo, para acá. Si se mueve para acá, entonces tienen que trazar una línea que vaya de aquí hasta el centro de masa y hasta acá. Entonces, en donde se corte esa línea, es en donde va a ir la partícula M1, y donde corte esta línea acá va a ir la M2. Vean que si la M2 es mucho más grande que la M1, entonces esta elipse se va a hacer más cortita, se va a hacer más chiquita. ¿Sí? Y esta va a empezar a parecerse más a la otra de ahí arriba. Entonces aquí, si esta masa es muy, muy grande, pues entonces va a estar aquí en una elipsis chiquitita. Y la M1 se le va a parecer más a esta. En el caso de que este fuera el Sol, pues el Sol está girando alrededor de su centro de masa. Va a estar cerquita del centro de masa, ahí va a estar su elipse. Y los planetas pues, van a estar muy cercanos a los de la masa reducida. Aunque la masa del Sol es mucho más grande que la de todos los planetas juntos, pues es una estrella. Estrictamente hablando, no es su centro de masa del sistema planetario, no está en el centro del Sol, pero me parece ser que está dentro de la esfera solar. Habría que, con los datos de las masas y sus distancias, podríamos calcular en dónde está el centro de masa. Aunque también va a depender de cómo estén distribuidos los planetas, ¿no? Aquí nada más estamos trabajando con 2. Bueno, eso me lleva a un recuerdo de los años, ¿cuántos serían? Los 80, yo creo, por allá. Y yo creo que ha pasado ya otras veces, pero en aquel tiempo, recuerdo que salió en el periódico, o no, las noticias o algo así, que decían, para tal día va a suceder que los planetas grandes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, van a estar de un solo lado del Sol. No alineados, pero van a estar. Y entonces, debido a la gravedad, es posible que haya una catástrofe cósmica porque los planetas grandototes van a estar de un solo lado y entonces la atracción gravitacional. Hablaron hasta la escuela para preguntar eso. Oiga, ¿es verdad que se puede acabar el mundo? Porque, créanmelo, así fue. Porque los planetotas van a estar, pues sí, pero por más planetotas que sean, el Sol les gana, pero de calle. No se preocupe usted.
no se va a acabar el mundo. Es la ignorancia de la gente. Pero bueno, me acordé nada más de eso. Esto ya lo había yo explicado. Entonces ahora, ¿hay alguna pregunta hasta esa parte? Pues aquí es lo importante, esto es lo importante. Está la lagrangiana. Bueno, esto que si yo ya no lo repito tanto, era para mostrar que las órbitas son planas, que es la conservación del momento angular. La conservación del momento angular me garantiza que las órbitas son planas, o sea que los dos cuerpos se mueven pero en un plano. Eso lo da este vector, el vector momento angular en cuanto a su dirección. En cuanto a la magnitud, eso viene más adelante, bueno, aquí escribo para explicarlo, se escribió la lagrangiana, acá está la lagrangiana otra vez, y puse la velocidad en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque conviene. Ya alguien se dio cuenta que las polares son las convenientes, y entonces escribo la lagrangiana en términos de coordenadas polares. Ahí está. ¿Cuál es la razón? Pues que el potencial depende nada más de R, por eso es que convienen las coordenadas polares. Entonces, un medio de la velocidad al cuadrado en coordenadas polares menos el potencial. Calculan las ecuaciones, pues es muy rápido, ya las saben, aquí están escritas. Ahí están. Y de aquí se obtiene el mr cuadrado teta punto igual a L, que es la magnitud del vector momento angular. Y eso que sea constante, porque no aparece, vean que la lagrangiana aparece teta punto, pero no aparece teta en ningún lado. Entonces cuando uno calcula las ecuaciones, resulta esto que está aquí. Y aquí también, y se los digo a todos, se los digo, y lo vuelven a hacer en los exámenes. Yo no entiendo por qué pasa esto, de qué manera. Esta es una consecuencia de las ecuaciones de movimiento de Lagrange, esto. Y este es el momento angular. Y de ahí sale. Pues a veces me dicen, lo hacen dos veces. Bueno, lo mencionan dos veces en este caso. Lo calculan y lo proyectan. Ah, pero el momento angular se conserva. Pues ya lo dijiste. Ya está acá. Esta es la conservación del momento angular. Bueno. Ahí están las ecuaciones. El significado geométrico, físico de esto es que el área que subtiende el vector de posición en su movimiento en función del tiempo, o sea, la variación temporal del área que subtiende el vector de posición, es constante. El área de este sector, llamémosle así, es un medio de R cuadrada de teta, en el límite diferencial. Y este R cuadrada de teta, cuando lo dividimos entre el tiempo que tuvo lugar, es casi lo que está acá. Si se fijan, es mr cuadrada. Esta es la derivada de teta respecto al tiempo. Cuando aquí dividen entre dt, tomando primero incrementos finitos para que no se diga nada malo, es lo mismo, salvo constantes. La m la pueden pasar del otro lado y les queda que r cuadrada teta punto sigue siendo constante. Y eso lo que me está denotando es que la variación temporal del área que subtiende el vector de posición, R, es constante. Y eso se llama la velocidad areal. Esta palabra creo que no existe en español. Yo la he buscado en el diccionario, pero así le llaman algunos libros. Y si uno la sigue usando mucho, pues entra a la Real Academia y la acepta. Pero no sé si eso, qué tanto se tarde, no lo sé. Velocidad areal del área, pues llamémosle así. Eso lo puse entre comillas. Entonces eso ya está aquí demostrado. La derivada de A respecto al tiempo es L entre 2m igual a constante. Algunos libros, entre ellos creo que el Fowles, a esto le llama H. Me parece que le llama H a esto. A L sobre 2m le llama H minúscula. Me parece. Pero es notación nada más. Bueno, esto va a ser la segunda ley de Kepler, que vamos a ver con detalle más adelante. Pero es básicamente la segunda ley de Kepler. Y esta ley es importante
porque si se fijan, no he supuesto, no he hecho ninguna hipótesis sobre el potencial. Simplemente he dicho que depende nada más de la separación entre los dos cuerpos, pero no he dicho cómo varía. Para el caso gravitacional, el BDR es menos K, menos una constante entre R, que es, y lo vamos a ver, es lo que vamos a ver más adelantito. Pero este resultado vale para cualquier potencial con tal de que sea radial, no solamente el de Kepler o newtoniano, como lo quieran llamar. Vale para cualquier potencial radial. La segunda ley de Kepler es válida para cualquier potencial. Basta con que sea central, que sea radial, pues ya expliqué lo que es eso. Bueno, ¿qué más obtuvimos? Pues valiéndonos ya de este resultado, de que mr cuadrada teta punto es igual a L, momento angular. De aquí puedo despejar el teta punto. El teta punto vale L sobre mr cuadrado. Y ese teta punto lo pongo acá, en el teta punto al cuadrado. Entonces, al sustituir el teta punto aquí, ¿qué es lo que hacemos, no? Con las dos ecuaciones de Lagrange que tenemos, esta y esta? Pues aquí, mediante esta ecuación, la pongo acá y voy a obtener una ecuación que nada más depende de R. Ya voy de gane, ¿no? Entonces hago eso. Teta punto, L entre mr cuadrada, la pongo aquí y me va a quedar esta ecuación, la 16. Ahí está dicho lo que acabo de decir. Y aparece. Y ve, ya tengo una ecuación en R nada más. En R. Ya voy avanzando, ¿no? ¿Quién es la f de R? Pues ahí tiene que decir quién es. Y ahí la pongo. Pero que dependa de R nada más. ¿Sí? Bueno. Si la escribo en términos del potencial, pues recuerden que la f de R es menos la derivada del potencial respecto a R, que es el gradiente. Lo ponen acá, lo pasan de este lado, y ya les queda esta ecuación. ¿Sí? Y esta ecuación la pueden escribir de esta manera. Aquí también creo que hubo un lapsus la vez pasada. La pueden escribir así como está aquí. Basta con que hagan esta derivada y les da lo de arriba. Menos la derivada de B respecto de R. Y luego al derivar esto respecto a R, les da lo que está aquí arriba. Menos la constante L cuadrada sobre 2m por el cuadrado de este, que sería R cuarta por 2R, se va una R, les queda R cúbica y el... ¿Sí? Ahí está. Entonces, de aquí, nada más de aquí para acá, nada más es que se escribe de esta manera. Multiplican por R punto los dos lados. ¿Por qué? Pues ahorita lo vemos por qué. Ponen R punto y R punto. Y escrito de esta manera, el lado izquierdo, rápidamente nos damos cuenta que se puede escribir de esta manera. Basta con que deriven respecto al tiempo esta función y les da lo de ahí arriba, ¿no? Derivar respecto al tiempo de esto, el 2 baja, se cancela, les queda m r punto por r 2 puntos. Lo que está acá. Igual, y aquí aplica, también basta con que hagan de aquí para acá y les da lo de ahí arriba. Menos la derivada respecto al tiempo de b de r, es derivada de b respecto de r por r punto, que sería esto. Luego menos, y aquí hacen otra vez la derivada y les da lo de aquí arriba. Entonces, créanmelo desde aquí para acá. Se escribe de esta manera. ¿Por qué se hizo esto? Porque vean que ya tengo de los dos lados derivada con respecto al tiempo. Entonces lo puedo poner todo de un solo lado, derivada respecto al tiempo de esto más esto, ¿no? Derivada respecto al tiempo de 1 medio de mr punto cuadrado más b de r más l cuadrada sobre 2mr cuadrado, que es lo que está escrito aquí. Pero pasando todo esto para acá, me queda que eso es igual a 0. Como la derivada respecto al tiempo de esa expresión es 0, pues debe ser una constante. Y esa constante le llamo E. Y ahí está la energía otra vez. Vean que en el proceso de integración que se hizo aquí mediante varios pasos, obtuvimos la conservación de la energía. Aquí está la conservación de la energía. Entonces esta expresión, importantísima. Ahí la enmarcan, la graban, se la aprenden como quieran, pero es importante. Pero también la puedo poner en términos, fíjense, la 19, esa se obtiene más rápido porque la lagrangiana que tengo aquí arriba,
Acá. Esta es T menos B, ¿no? Pues basta con que pongan T más B y esa es la energía, ¿no? T más B. Esto más B de R igual a E, que es lo que aparece acá. Esto. Que también se puede ocupar, es que aquí ya está integrado. En varios problemas, pues me interesa más poner la conservación de la energía. Me ahorro una integración por ahí. Bueno, a ver, hasta aquí es muy importante que quede claro lo que les he dicho. ¿No hay preguntas? No, pero Solo una duda. Dime. Bueno, creo que al inicio dice que, bueno, en la introducción, que cuando se considera el problema de dos cuerpos, hay 6 grados de libertad, ¿no? Sí. Entonces aquí no habría estas como restricciones que aparecen en las lagrangianas, estos multiplicadores de Lagrange. No, lo que pasa es que sí es lo que dice aquí luego. Sí, no, pues es precisamente la gracia de todo lo que estamos viendo. En principio tendríamos 6 grados de libertad para especificar las 3 coordenadas de cada una de las partículas. Pero desde ahí date cuenta que ya estás introduciendo otro cuerpo que no está ahí. Porque si son 6 grados de libertad, pues significaría que debes de tener otro origen desde el cual estás midiendo esas coordenadas, ¿no? Y lo que hemos hecho, lo que hemos hecho es que nos hemos sacudido ese origen y nada más nos hemos quedado con las posiciones relativas de las dos partículas, que ya eso ya está bien, porque si quiero estudiar el problema de dos cuerpos, pues son dos cuerpos y nada más, no hay más. Es lo que estamos haciendo, pues. El problema que estamos resolviendo es cómo se mueve un cuerpo respecto al otro. Nada más. Y no hay nada más que eso. Y resulta que si nada más tengo dos cuerpos, entonces el movimiento es en un plano. Ya se probó. Entonces ya hay menos grados de libertad. ¿Sí? Porque si me pongo en uno de los cuerpos, pues nada más el otro cuerpo, pues nada más va a haber 2 grados de libertad. Que aquí he usado la posición radial y el ángulo θ respecto a una orientación fija que se tome por ahí. Ahora dense cuenta aquí, como se los mencioné, que aún siendo el movimiento en un plano, ese plano no existe físicamente. El Sol y la Tierra, si consideramos esos dos cuerpos nada más, no se están moviendo en una mesa. Y ese hecho de que el movimiento sea plano tiene que ver con las simetrías. Que eso es algo muy bonito, que yo no sé mucho de eso, pero es algo muy bonito en la física, cómo están relacionadas las simetrías. Pues les recomendé un libro ahí de Lederman, ¿no? La simetría, ¿cómo se llama? Simetría, se me olvidó. La belleza del universo o algo así. Esto es muy bonito. Y aquí también podríamos ver algunas cosas, porque los teoremas de conservación que se obtienen están relacionados con simetrías, y eso luego lo relacionan con la teoría de grupos, que originalmente se pensaba en matemáticas que la teoría de grupos era algo muy, muy abstracto y que no se iba a utilizar. No, se utiliza en física mucho, en estado sólido. Que más matemáticas sepan, se los he recomendado, eso va a ser muy bueno. Pero no nos toca en este curso ver eso, y además no soy experto en esas cosas. Es lo que yo he estudiado y lo que he leído por ahí. Bueno, Mario, no te puedo decir otra cosa más, Mario. Sí, no, descuide. Gracias, profe. Regreso, ¿dónde vamos? Por acá. Entonces, esto también es importante, todos. Esta ecuación de la energía, ténganla por ahí presentes, en esta forma o en esta otra. Son resultados. Esto no lo tienen que estar probando, ya lo tienen. Además, como les acabo de decir, si tienen la lagrangiana,
pues ya la energía también ya la tienen con signo más aquí nada más, ya. La lagrangiana es con menos. Y en términos de R, pues está acá, pura R. Y esa es importante, la 18. Porque vean, en la 18, la E que obtienen aquí es una constante de movimiento. Esa, ¿cómo la calculan? No se les olvide que cada vez que encuentren constantes de movimiento, deben ver si tienen información para calcular esa constante de movimiento. Constante de movimiento significa que esa cantidad, pase el tiempo que pase, mientras no cambien las condiciones, se va a mantener constante. Y eso es lo que hace posible conocer el movimiento. Entonces, esta E, ¿cómo se calcula? Pues tienen que decir. Tu partícula está en tal lado, se está moviendo, está en reposo. Les tienen que dar información para que la calculen, como lo han calculado en problemas anteriores. Aquí supongo ya que es una constante conocida. Ya se integró la ecuación. Teníamos una ecuación de segundo orden, ¿no? Acá está, de segundo orden. Ahí está, segunda derivada de R respecto al tiempo. Segunda derivada. ¿Qué logramos hacer? Primera derivada. Radial, la R. Ahí está, en función de R. De aquí despejo la R punto. Y eso está hecho aquí en la ecuación 20. Pasan esto para allá, 2 entre M, E, menos B de R, menos L cuadrada sobre 2R cuadrada y raíz cuadrada. ¿Qué significa este R punto? Pues recuerden que la R es la posición radial. Es la posición radial nada más. Es cuál es la distancia que hay de una partícula a la otra. ¿Sí? Que en este caso vean a otra cosa que tengo que recalcar. Voy a suponer que el origen está en el origen del potencial. En este caso sería, por ejemplo, supongan ustedes el Sol, pues están en el Sol, o de una partícula de la M2, y esa es la que está jalando a la M1. Y ahí está el potencial, es un potencial que depende nada más de R. ¿Sí? Entonces la R punto les está diciendo qué tanto se aleja o se acerca su partícula del centro de fuerzas. Pero nada más en la dirección radial. No les dice nada solamente sobre el transversal. Imagínense que la partícula, me voy a la figura que está por acá arriba de las elipses. O esta misma me sirve, esta de acá. Suponga que la partícula va aquí en este arco que se ve aquí. ¿Sí? Y aquí está el centro de fuerzas, que aquí está la M2 grandota. Y aquí va la otra partícula. Bueno, la R, como pueden ver, si se va moviendo aquí a la derecha, entonces la R aquí va creciendo, ¿no? Va creciendo, va creciendo. Entonces la R punto les está diciendo qué tanto se aleja, en este caso, si se va moviendo en esta dirección, en función del tiempo. Es la velocidad radial. ¿Cómo se está alejando? En el caso de una elipse, la elipse esta, acá está el centro de fuerzas, imagínense. Imagínense nada más la elipse grandota. No le hagan caso a las otras dos. ¿Sí? Por la elipse grandota. Entonces aquí se va moviendo la partícula y la R aquí les mide cómo se aleja. Aquí se va alejando, ¿no? Se va alejando. Aquí se aleja lo más lejos que va. Y después empieza a disminuir la R. Empieza a disminuir. Empieza a disminuir. Empieza a disminuir. Disminuye, disminuye. Llega acá su mínimo acercamiento y después se empieza a alejar. Se empieza a alejar. Los cometas, así, bueno, todos los cometas son los más que tienen órbitas elípticas muy alargadas. ¿Sí? Si este es el Sol, el cometa se está alejando, se va lejísimos. Llega a su máximo alejamiento, se le llama el afelio. Y después empieza, ahí viene de regreso. Entonces la R está disminuyendo, disminuye, disminuye. Hasta que llega acá el perihelio, el punto más cercano. Es cuando la cauda de los cometas está más grandota. Y luego
se empieza a alejar, se aleja, se aleja, se aleja y se va otra vez, etc. Entonces, esa R punto les está midiendo la velocidad radial. ¿Sí? Vean que en este punto, el más alejado, la R punto se hace 0, porque aquí estaba aumentando la R. Entonces la derivada de R respecto al tiempo es positivo, va aumentando hasta que llega acá, pero después de aquí va a empezar a disminuir, entonces necesariamente aquí la R punto se anula. Lo mismo acá en el punto más cercano. Aquí ya se acercó lo máximo, después va a empezar a subir, pues la R punto se anula. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese resultado se obtiene muy fácil de la conservación de la energía. Ya que tienen la conservación de la energía, acá, despejan la R punto, ahí está la R punto, y aquí tienen es la velocidad radial en función de R. Bien, ahí va la R. Este potencial depende de R. La L también es una constante de movimiento, el momento angular. Oye, ¿cuánto vale? Ah, pues me voy a ver, ¿dónde está la L? ¿Dónde la vi? Acá está la L, aquí fue donde apareció, acá está la L. mr cuadrada teta punto igual a L constante. Pues me tienen que decir, me tienen que dar datos sobre la R y sobre la teta punto. Casi siempre son lo que dan son velocidades transversales. Como ya lo saben hacer ustedes, en algún problema por ahí calcularon estas velocidades en coordenadas polares. Les tienen que dar datos aquí para poder conocer el momento angular. A veces les pueden decir vale tanto, o a veces les van a dar información para que ustedes lo calculen. Pero estas dos constantes, el momento angular y la energía, son las que permiten resolver el problema de los dos cuerpos. Son las constantes fundamentales de este problema. Bueno, entonces aquí tiene la velocidad radial, que está. Ya expliqué lo que es. Pero yo lo que estoy tratando de hacer es conocer el movimiento, ¿no? Ya aquí tengo una visión del movimiento, ya tengo la velocidad radial, pero todavía me falta más. ¿Qué deseo yo saber? Pues cómo varía en el tiempo la posición. Pues la R y el ángulo teta en el tiempo. Ah, bueno, pues aquí le continúo. R punto es lo mismo que la derivada de R respecto al tiempo, no es notación nada más. Esto depende de R, pues separo variables e integro, que es lo que está hecho aquí. La dr en dt pasan de este lado y la dt para el otro lado. La dt la integran de 0 a t, les da t, y del otro lado les queda de una R0 a una R, una condición inicial de R entre esto. Y ahí tienen resuelto el problema hasta una cuadratura, decir antiguamente, hasta una integral. ¿Qué tengo que hacer? Pues denme el potencial de interacción, lo pongo aquí y hago la integral, y al hacer la integral voy a obtener R como función del tiempo. Bueno, tengo aquí una función de R, ¿no? Del tiempo. Despejo la R y me queda en función del tiempo. Y ya tengo R como función del tiempo. Y para conocer teta como función del tiempo, me voy al momento angular. Porque la ecuación del momento angular está acá. Es la mr cuadrada derivada de teta respecto al tiempo. Pasan el mr cuadrada para el otro lado y les queda que teta punto es L entre mr cuadrado. Y la teta punto es la derivada de teta respecto al tiempo y separan variables e integran, y es lo que se hace aquí. Acá está. Ahí está el teta punto, es igual a L entre mr cuadrado. ¿Sí? Pero la R ya la calcularon aquí. Ya tienen, una vez que hagan esta integral, ya tienen R como función del tiempo. Una vez que la hagan, ¿no? No puedo hacer más porque no sé cuál es el potencial. Pero en principio se hace, en principio, lo cual también está complicado. Entonces, como esta es función del tiempo, la dt le paso para acá y aquí me queda teta, integro de teta a teta 0, la integral de L de t, de m, r de t al cuadrado. Este r de t ya se calculó antes aquí. ¿Sí? Y ya tengo resuelto el problema. Ya tengo teta
está una integral. Desgraciadamente, tanto esta integral como esta integral no son sencillas. Vamos a ver que para unos casos lo podemos hacer, pero no es fácil hacerlo para todos los casos. Pero en principio son sus soluciones. ¿Cómo es que se ha llegado a las hazañas estas astronómicas? Pues lo que pasa es que aquí queremos hacer las cosas analíticas, pero las ecuaciones diferenciales que salen y además con potenciales especiales, no es fácil resolver esto, por eso lo hacen de manera numérica. Y ya ustedes han visto ahí en los programas que hay de las hazañas que han hecho estas gentes para calcular las trayectorias, ¿no? Ven ahí columnas de programa que hacen para calcular y que han sido en muchas ocasiones mujeres quien ha hecho eso. Qué orgullo, caray. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? El repaso fue casi otra vez. Eso ya lo había yo dado. Aquí nos quedamos la vez pasada. No sé si le dieron un vistazo. Estamos viendo el examen, yo creo. ¿Cómo vamos de tiempo? A 25 minutos. Bueno, vamos a avanzar otro poquito. ¿No hay preguntas de lo anterior? Pues estas ecuaciones, bueno, todavía falta aquí, vamos a obtener la ecuación de la trayectoria más adelante, pero donde mejor se cumplen es en alguno de los viajes estos, de los objetos que han mandado al espacio, pues ya ven que han ido hasta Neptuno, Urano y han fotografiado la Tierra y demás. Es donde mejor se cumplen, porque ahí sí la ley de la inercia va en línea recta, velocidad constante, mientras no estén cerca de otros cuerpos, ahí se manifiesta Galileo en todo su esplendor, ¿no? Los cuerpos van a velocidad constante y en línea recta. Cuando se empiezan a acercar a planetas, digamos, grandes, o la luna, lo que sea, pues empieza a actuar el potencial, y entonces ahí sí ya las cosas ya no son tan sencillas, ¿no? A una cierta distancia todavía pueden valer estas ecuaciones, pero cada vez que se acerquen más, lo que está variando es sobre todo esto, el potencial. Algunos de ustedes llevan clase con el profesor Dionisio Tun Molina, ¿no? Él es experto en eso. Una vez le pregunté, oye, el potencial, ¿qué potencial usan ahí para los satélites de comunicaciones? Dice, no, ya lo tienen calculado, tiene un potencial que tiene un montón de términos de manera numérica, porque la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no? Entonces no se puede tratar como un punto. Entonces ahí, pero pues tiene que ver el mar, todo cómo está distribuida la masa de la Tierra, pero según me dijo él que ya el potencial está bien conocido, y él ha hecho hizo contribuciones importantes para que se hubiera ahorrado el combustible de uno de los satélites Morelos, me parece. Lo hizo con una tesis de un alumno de la escuela. Calcularon, creo que uno de los satélites, como no había mucha demanda de comunicación, lo subieron a una órbita más alejada, y después calcularon las cosas de tal manera que con las perturbaciones se fuera acercando a su posición ya óptima para cuando hubiera suficiente demanda de comunicaciones, y se ahorró mucho combustible. Él sabe de todas esas cosas, es experto en eso. Bueno, vamos a ver ahora aquí qué pasa. Tomo la conservación de la energía. Consideremos la ecuación de la energía de esta forma. Es fácil acordarse de esto. Recuerden que la L es mr cuadrada teta punto. Entonces, si ustedes se saben la velocidad en coordenadas polares, que es r punto cuadrado más r cuadrada teta punto cuadrada, la teta punto al cuadrada la calculan con el momento angular, que es mr cuadrada teta punto.
y ya la obtienen esto. Entonces la considero de esta manera. ¿Por qué me conviene? Porque él es constante de movimiento y la energía también. Y nada más aparece la R y su derivada y el potencial que depende de R. Bueno, cuando veo esto que está aquí, voy a definir, y ahorita van a ver por qué, estos dos términos que dependen de R, les voy a llamar que es el potencial, energía potencial efectiva, a la suma de estos dos términos. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Más adelante va a ser muy importante porque el potencial más importante es el potencial newtoniano o de Kepler, como le quieran llamar. Ese potencial depende, es atractivo, va a ir un menos aquí, y es una constante entre R. Y eso va a ser muy beneficioso para lo que vamos a estudiar más adelante. Ahorita, por lo pronto, no me pregunten tanto, oye, ¿y para qué se hace esto? Pues van a ver para qué, y casi se va a ver muy rápido. Tomo estos dos términos y los junto y a eso le llamo el potencial efectivo o energía potencial efectiva, a la suma de estos dos. De tal forma que entonces esta energía la puedo escribir de esta manera. E igual a 1/2 de m r punto cuadrado más b efectiva. Y como dice aquí abajo, esta ecuación la podemos interpretar como la ecuación de la energía de una partícula de masa m y energía E bajo un potencial B efectivo. ¿Sí? ¿Esto? Como les decía, no creo que eso lo dije en otra ocasión, pero aquí es lo que significaría, ¿no? Es la ecuación de la energía de una partícula de masa m en este potencial. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, cuando ve uno esto, es como si fuera la ecuación de la energía de una partícula que se mueve en una dimensión, porque nada más aparece la coordenada R en un potencial efectivo de R. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando se hace este cambio, cuando se introduce este potencial efectivo, se dice que el problema lo hemos cambiado al problema unidimensional. Algunos libros le llaman problema unidimensional equivalente, porque nada más aparece la coordenada R. Claro que aparece desde acá, pero acá tendríamos que interpretar qué es esto, que es lo que voy a ver aquí más adelante. Simplemente, si le llamamos simplemente potencial efectivo, pues decimos este es el movimiento de una partícula de masa m que se mueve en una dimensión, o sea, la coordenada R, en un potencial que le hemos llamado potencial efectivo, que depende de R, y se acabó. Pero para entender qué significa eso, entonces vemos lo siguiente. Tomo este término, este de acá, y veo qué significaría. Si se fijan, es un término que tiene unidades de potencial o de energía, pues, ¿no? Es de energía, tiene que ser energía. Bueno, voy a ver, y es una parte del potencial efectivo que le he llamado. Vamos a ver cuál sería la fuerza que representa este potencial. Y sabemos que la fuerza la puedo calcular como menos el gradiente. En este caso, como es en una dimensión, es menos la derivada respecto a R de esta cuestión, de L cuadrada sobre 2mR cuadrada. Vamos a ver cuánto nos sale. Entonces, cuando hago esa derivada, está aquí, está hecho, me da esto que está aquí. Lo hacen rápido, no es menos la constante, el cuadrado, se elimina, etcétera. Me da esto. Entonces resulta que la fuerza es esta. Y aquí todavía no reconozco nada. Ay, ¿qué tal si sustituyo el momento angular? A ver qué sale. Y el momento angular sé que vale mr cuadrada teta punto. Lo pongo ahí, lo elevo al cuadrado y simplifico. Y obtengo que esa FC es mr teta punto al cuadrado. Y aquí, pues acá dice quién es, ya les iba a preguntar, pero aquí está dicho. Es la fuerza centrípeta, pero con signo positivo. ¿Se acuerdan que r teta punto cuadrado con un menos es la aceleración centrípeta? Pero aquí está con signo más. Entonces es una fuerza centrífuga. Entonces apareció una fuerza centrífuga. ¿Y entonces qué pasó aquí? ¿Cómo que una fuerza centrífuga?
Ah, pues aquí viene lo bonito. Dice, identificamos Fc como una fuerza centrífuga. Sabemos que esta fuerza inercial debe considerarse siempre que observemos el movimiento desde un sistema de referencia giratorio. ¿No? La centrífuga es solamente cuando estoy en un sistema que está girando, ¿no? Ya lo vimos. ¿Cómo apareció este sistema giratorio? Se pregunta acá. Pues fíjense, para observar el movimiento de la partícula en una dimensión, que es lo que se ve aquí, es necesario observarla desde el origen de un sistema que gire con la misma velocidad angular θ punto que tiene la partícula. A ver, se los explico con la elipse. O con este también podría, con este lo empezamos a ver. Fíjense. ¿Cómo fue que apareció ahí el movimiento unidimensional? Aquí tienen, acá está la partícula en R. Me ocupo. Ahí está. Acá está en R. Pero fíjense, ¿qué pasaría si este origen que está acá, aquí, me colocara aquí en una plataforma, o cómo decirles, o estoy viendo la partícula, pero desde una plataforma que esté girando con la misma velocidad angular que está moviéndose la partícula? A ver si me explican. Imagínense que aquí se montan ustedes en una plataformita que gire con la misma velocidad angular que se está moviendo la partícula. Y ven la partícula ustedes, pero la van a estar siguiendo porque ustedes están también girando con ella. Entonces, como ustedes están girando con ella, ustedes no van a ver este movimiento, sino lo que van a ver es que aquí está la partícula y después va a estar más lejos. Y si esto se sigue moviendo para allá, la van a ver que va más lejos. ¿Por qué? Porque ustedes la van siguiendo. ¿Sí? Ese movimiento que es en esta curva, si ustedes se mueven con la misma velocidad angular que esa partícula, pues no van a ver esto, sino que van a ver, en este caso, que se aleja la partícula en una línea recta. Y por eso se vuelve el movimiento en una dimensión. No sé si me expliqué. Aquí en la elipse sería algo semejante. Acá está la partícula. Olvídense de las dos elipses pequeñas, nada más vean la grande. Cualquiera me sirve, ¿no? Pero vean la grande. Y se va moviendo para acá. ¿Sí? Pero ustedes están aquí en un sistema de referencia que también está girando con la misma velocidad angular de la partícula. Entonces ustedes desde acá no van a ver esto. Lo que van a ver es que la partícula se aleja hasta que llega a un punto máximo, que sería este, pero por acá, y luego se regresa. O sea, ustedes van a ver este movimiento. Profesor, ¿Sí? podríamos hacer la analogía de que, pues si bien nosotros podemos ser como el centro, y tenemos, por ejemplo, una pelota con una cuerda, ¿no? Y si giramos Ajá. la pelota, ese sería como el eje, ¿no? Sí. Y si la vamos a alejar, pues al momento de girar, vemos que el mismo eje, pues es como la cuerdita, ¿no? Ajá. Sí, Ese es el movimiento que trata de... Sí, pero la cuerda tiene que estar cambiando de longitud. Ah, ok, la podemos soltar un ratito y quizá como acortarla, ¿no? Sí, pero mira, aquí vea lo más fácil. A ver, ¿cómo sería? Imaginen ustedes, pues imagínense que están viendo a una persona. Es que es difícil abstraerse, pues, pero lo que pasa es que la partícula está girando, pues, con una velocidad angular, así. Pero ustedes también giran, la van siguiendo. Entonces ustedes no van a ver esto, sino lo que van a ver es nada más el movimiento en una línea.
Acá están ustedes. Y toda esta la ponen acá arriba. Esta longitud la ponen acá arriba. Entonces, supongamos que aquí empezaron a ver su movimiento. Lo que van a ver ustedes, en virtud de que están girando, van a ver que la partícula se va hasta allá. Y luego, como aquí va a empezar a regresarse, ustedes van a ver que se regresa. Pero ustedes están girando, entiendan eso, el sistema está girando. Y como están observando eso desde un sistema giratorio, es que aparece una aceleración centrífuga. Esa solamente se ve en un sistema giratorio, que ya explicamos en su debido tiempo. Tienen que imaginárselo con... Ahí ya ustedes, ya no tengo otra manera que explicárselos, nada más es eso. Por eso se le llama problema unidimensional equivalente, con este potencial efectivo. Y esto nos va a permitir hacer un estudio cualitativo del movimiento sin resolver las ecuaciones, que es lo que viene aquí adelante. Pero tenemos 10 minutos y no lo dejo para el lunes. Hubiéramos terminado, pero vamos a dejarlo por ahí. Les voy a pasar el apunte les voy a pasar el apunte hasta acá, hasta aquí, para que le den una leída al anterior y así avanzamos un poquito más. Y el lunes ya si tienen alguna pregunta de lo anterior y si se convencen de lo que les he tratado de explicar, pues ya me lo dicen el lunes. ¿Sí? Entonces les completo, les sustituyo, les reemplazo el apunte que les di y les agrego ahora hasta acá. Hasta aquí. Y ya entonces, si hay alguna pregunta el lunes de esto que les acabo de explicar, entonces ya complemento esta parte que me falta. Esto, de aquí para acá. Ya lo vemos rápido, espero que le den una estudiada. Y ya vamos a calcular la ecuación diferencial de la órbita. Vean que aquí la ecuación diferencial de la órbita es obtener R como función de θ. En principio ya obtuvimos R como función del tiempo y θ como función del tiempo. En principio, porque es difícil encontrar estas integrales. Como dice aquí, en términos de integrales. Pero ahora queremos encontrar R de θ. Y esto es similar a lo que hicimos con el tiro parabólico. Ahí eliminamos el tiempo de ecuaciones algebraicas. Ahora vamos a eliminar el tiempo de una ecuación diferencial. Vamos a ver cómo nos quitamos estos puntitos para obtener la ecuación de la órbita. Eso lo vamos a ver el lunes. Y ahí vamos. Vamos a terminar bien los temas básicos. Si estuviéramos en una clase presencial, como yo voy a dar la clase cuando ya sea presencial, es que les voy a dar los apuntes y ahora sí, a estudiar y vamos a exponer. Para que también agarren pues cancha para que expliquen las cosas. Va a ser otro estilo. Voy a darle los apuntes y ahora van a participar más, pues los que vayan a estar, ¿no? Para el otro semestre. No ustedes, espero, ¿no? Sería muy idealista. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues el lunes continuamos. Estudien, por favor, no lo dejen solamente para la clase, estas cosas hay que estudiarlas. Este material es estándar, en todos los libros viene más o menos igual. Este tema es muy parecido en Fowles, Goldstein, Simon. Varía un poquito las notaciones y todo, pero es un material muy estándar. Sí, hay algunas cositas que sí las vamos a ver de otra manera, pero es más adelante. Bien, si no hay preguntas, dejo de presentar. Abro mi cámara.
Y si no hay preguntas, pues nos vemos el lunes. Cuídense, no se confíen porque parece ser que viene un repunte de contagios, pero afortunadamente, como ya muchos están vacunados, esperemos que no sea tan grave esta, como hace un año, ¿no? Hace un año sí estuvo grave, enero. Ahora ojalá las cosas no empeoren tanto y ojalá pronto podamos llegar a nuestra escuela, ¿no? Pónganse a estudiar mientras ahorita, así. Bien, nos vemos el lunes. Cuídense.